Listo. Muy buenas noches, hermanos y amigos, que se les bendiga. Les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este estudio bíblico de la palabra de Dios. También agradecidos con cada uno de ustedes por seguirnos a través de este medio que podemos traerle y brindarles la palabra de Dios. Y agradecidos también con Dios porque a pesar de todo lo que está sucediendo con esta pandemia, Dios nos sigue cuidando. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar en oración. Vamos a pedir a cada uno de ustedes en actitud de reverencia. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Soberano Dios, te damos las infinitas gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Agradecidos también por una noche más, por todas las bendiciones que tú nos das, Dios mío. Te pedimos por todas aquellas personas, Dios mío, que están enfermas, infectadas por este COVID-19, que tú tomes el control absoluto de todo y que tú puedas sanarles conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad, Padre soberano. Te rogamos también por todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que están desempleados, Dios mío. Te ruego, mi Dios, que tú suplas cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te pido que tú tomes el control absoluto de todo lo que hagamos en esta noche, Señor. Y te pido que sea alguno o alguna que no conoce de ti, que hoy pueda ser su día aceptable para que pueda alcanzar salvación en Cristo Jesús. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, así mismo, hermanos, vamos y amigos, vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos acompañen. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor con el himno número 200. Firmes y adelante. Sin
Seguidamente a esto vamos a entonar un canto más, porque hermanos, a pesar de esta pandemia, sabemos que nuestro templo está cerrado, pero nosotros somos la iglesia y por lo tanto debemos de seguir caminando. Entonces vamos a entonar el himno número 53, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Amén. Muy bien, seguidamente vamos a tener un espacio de un testimonio y posteriormente a esto vamos a tener el estudio bíblico de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Jason Moncada. Hola, muy buenas noches. Quiero mandar un saludo muy especial a todos mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Jerusalén y quiero agradecer en este momento a Dios porque a pesar de la situación he visto la mano de Dios cada día en mi vida. He visto su guía, su protección y su providencia, su cuidado hacia mí. Y quiero también recordarles en lo que dice el Salmo 46:1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y a pesar de esta pandemia, todo lo que está pasando, nosotros debemos de ampararnos en Dios, que Él sea siempre nuestra fortaleza, acudir a Él siempre por medio de la oración en estos momentos tan difíciles, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios todopoderoso que siempre está en nuestro lado, confiando en Él, que Él tiene el control de todo, y animándolos a ustedes a permanecer en sus casas, orando unos por otros y seguir depositando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Muy buenas noches, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder llegar nuevamente a sus hogares a través de este medio para alabar y glorificar el nombre del Señor. Muy contentos de que usted fielmente siga la enseñanza, el estudio, la predicación de la palabra de Dios a través de nuestra iglesia, a través de su iglesia y muy gozosos porque sabemos que en ese tiempo en que Satanás está tratando de dar pelea, de dar guerra a la iglesia, nuestra iglesia, su iglesia, sigue caminando. Muy agradecidos con el Señor por eso. Quiero invitarles en esta noche a que continúe conmigo con el estudio de la palabra de Dios, recordándole que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas en qué creemos los bautistas. Hoy tenemos un tema muy especial, de hecho alusivo a los cantos que tuvimos inicialmente, pero para iniciar voy a invitarles primero que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Posterior a eso vamos a estar orando. Voy a invitarles que me acompañen en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, y yo voy a leer para ustedes del versículo 15 al versículo 17. Mateo 18, del versículo 15
al versículo 17, dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y prestemos atención ahí nuevamente. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acompáñenme en oración. Padre soberano, te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por tus bendiciones, por permitirnos estar reunidos a través de estas plataformas virtuales. Señor, agradecemos por darnos ciencia, tecnología, Padre eterno, para que tu palabra pueda llegar a cada uno de los hogares. Pedimos en este momento que tu Santo Espíritu nos dirija, nos instruya a la luz de tu santa palabra y que cree en nosotros convicción en que creemos los bautistas. Lo ponemos todo en tus manos y te damos gracias por todo en el soberano y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. La semana anterior estuvimos aprendiendo acerca de lo que creemos los bautistas, acerca de la armonía entre la ley y el evangelio. Importante rescatar de esto que cuando nos referimos a la ley estamos hablando acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Recordemos que aprendimos que la ley, o que a través de la ley nadie puede ser salvo. Sin embargo, una vez que nosotros somos salvos a través del evangelio de Cristo Jesús, nosotros debemos de sujetarnos y debemos obedecer la ley para andar conforme al plan y la voluntad de nuestro Señor. Recordemos que aprendimos también que a través de la ley no hay forma de salvación, porque para ser salvo a través de la ley tenemos que cumplir cada uno de los preceptos, cada uno de los estatutos de dicha ley. Y si usted y yo faltamos o fallamos en un punto, somos culpables de toda la ley. Por consiguiente, no podemos ser salvos a través de la ley, pero sí a través de Cristo Jesús. Hoy, el tema que nos corresponde estudiar es acerca de lo que ustedes y yo creemos en base a esa gran institución que nuestro Señor Jesucristo, que vino y dio las buenas nuevas y predicó el evangelio, ¿qué es lo que ustedes y yo creemos acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que creemos acerca de la iglesia fundada aquí en la tierra? Y para comenzar a hablar de eso, yo quiero que entendamos primero qué es la iglesia. Y me gustaría que se meditaran en eso. ¿Qué es la iglesia? Y para que lo entendamos mejor, vamos a definirlo por medio de 4 puntos, de 4 aspectos. Y el primer aspecto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Hechos 2, versículo 40 y 41. Leo yo para ustedes Hechos capítulo 2, 40 y 41. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo primero que ustedes y yo debemos entender en base a qué es la iglesia es que la iglesia es una congregación, de creyentes salvos y bautizados. Vimos aquí el ejemplo de la iglesia primitiva. Recordemos que cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios, ellos comenzaron a testificar. Pedro comenzaba a predicar y los apóstoles publicaban a grandes multitudes. Y resultado de eso es que las multitudes no solamente se convertían al Señor, sino que eran obedientes a la primera ordenanza, que es el bautismo,
y se añadían con esto a la iglesia. Vemos ahí en Hechos, en el versículo 41, que después de que ellos recibieron la palabra de los apóstoles, predicada por los apóstoles, ellos fueron bautizados. Y veamos ahí la palabra, esa palabra importante. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A través de ese bautismo, aquellas personas que habían sido salvas fueron añadidas a la iglesia. Entonces entendamos que claramente una iglesia es entonces una congregación de creyentes salvos y bautizados. No es solamente suficiente ser creyente, por decirlo así. No es suficiente solamente decir, yo voy a la iglesia y yo soy parte de la iglesia porque yo creo en Dios. No. Usted necesita haber sido salvo. Usted necesita tener salvación en Cristo Jesús. Y posterior a eso, para ser añadido, para ser parte de la iglesia, usted necesita haber dado el paso de obediencia, que es el bautismo. Segundo, la iglesia no solamente es una congregación de creyentes salvos y bautizados, sino que esos salvos y bautizados comparten la misma fe y el compañerismo del evangelio. Y veamos que el versículo 42, ahí en Hechos 2, nos continúa diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay una palabra importante: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la misma creencia. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Pregúntese usted, ¿qué es lo que predicaban o qué es lo que enseñaban los apóstoles? Si nos vamos al caminar de los apóstoles con Cristo Jesús, nos damos cuenta que lo que ellos enseñaban es lo que Cristo les había enseñado a ellos. Por consiguiente, esta iglesia primitiva, ellos estaban transmitiendo o estaban compartiendo el mismo evangelio, estaban compartiendo la misma fe, estaban compartiendo la misma verdad. Imagínese usted estar en un lugar o procurar tener comunión en un lugar con personas que todas creen cosas diferentes. Es imposible. Si a veces hablamos, por ejemplo, de partidos de fútbol, de equipos de fútbol, podemos ser amigos o amistades, pero en el momento que el otro comienza a decirle que Saprissa es mejor que la Liga, o que Limón es mejor que no sé qué, o que Heredia es mejor que Saprissa, es ahí donde hay diferencias, es ahí donde comienzan a romperse esos lazos de amistad, de comunión, por decirlo así. Ahora, nosotros como iglesia, si hay algo que caracteriza a la iglesia, que es característico de la iglesia verdadera, es que todos creen la misma cosa y todos comparten el mismo evangelio, que Cristo vino al mundo, padeció, murió, fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. La iglesia comparte esa misma fe, la iglesia comparte ese mismo evangelio. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nos enseña la palabra de Dios. Definitivamente no es característico esto de la iglesia. Tercero, Mateo 28, 19. Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice lo siguiente, versículo que sabemos de memoria: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas que es característico de la iglesia es que la iglesia practica las ordenanzas de Jesucristo. O sea, la iglesia es obediente a las ordenanzas que Cristo dejó. Y veamos que antes de ascender a los cielos, Cristo dejó una de las ordenanzas que Cristo dejó a sus discípulos, a la iglesia que ya había sido establecida, es
que fueran y hicieran discípulos, y que esos discípulos fuesen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia practica las ordenanzas de Cristo Jesús, de las cuales el bautismo es una, y la siguiente la vemos en 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Disculpen. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La segunda ordenanza establecida por nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra es la cena del Señor, o la que usted y yo conocemos usualmente como la Santa Cena. Conmemorar, recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros a través de su sangre y a través de su cuerpo, el sufrimiento que Él cargó por amor a cada uno de nosotros y el precio que pagó para que ustedes y yo fuésemos salvos. La iglesia practica las ordenanzas. Y cuarto, la iglesia es gobernada por las leyes de Dios. Y eso es algo importante, hermanos. La iglesia no es una institución fundada o establecida por un ser humano, por un Jason Moncada, por un Rodolfo Walters. La iglesia fue establecida por el Señor y por consiguiente debe ser gobernada bajo las leyes del Señor y no del hombre. Recordemos que anteriormente, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, de las leyes que Dios había establecido al pueblo. Y nosotros como iglesia somos gobernados por esa ley que Dios estableció. Y veamos que ahí mismo en Mateo capítulo 28, el versículo 20, posterior a que Jesús encomienda a los discípulos a ir a predicar el evangelio y a bautizar a aquellos otros discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo primero que les pide es: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, y enfaticemos la palabra os he mandado. Cuando el Señor Jesús dice os he mandado, no nos está hablando de algo que usted y yo podemos escoger hacer, sino que nos está hablando algo que usted y yo debemos hacer como parte de la iglesia de Cristo. Y eso obedecer la ley de Dios. Y nosotros, al testificar, al discipular, al guiar a otros al bautismo, tenemos que enseñarles a ellos a obedecer la ley que Dios ha mandado, a obedecer la ley que Dios ha establecido. Y San Juan capítulo 14 nos enseña el Señor Jesucristo: vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Cristo estableció y fortaleció la ley que Dios había establecido. Y nosotros debemos de entender que esta iglesia establecida ya en la tierra debe ser gobernada por la ley de Dios. Una vez que ya entendemos entonces qué es la iglesia, quiero que aclaremos una pregunta que usualmente muchos hacen y una pregunta en la cual hay mucha confusión. Y yo quiero que usted entienda que lo estamos aprendiendo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la pregunta de la que hablamos es: ¿quién y cuándo fundó la iglesia? O sea, ¿quién fundó la iglesia y cuándo fue fundada la iglesia? Acompáñenme en Mateo capítulo 16 y leo para ustedes el versículo 18 y el versículo 19. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Veamos que después de que Cristo menciona esas palabras a Pedro, o más bien antes de que Cristo mencionara esas palabras a Pedro, Pedro había dicho o había hecho una gran confesión, una confesión muy importante, que de eso resulta las palabras de Jesucristo. Y veamos que Pedro en el versículo 16 o en el versículo 15 Jesús le había preguntado: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y oigan la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Pedro había reconocido que Cristo era el Hijo del todopoderoso Dios de los cielos. Ahora, si usted y yo nos vamos atrás a lo que aprendimos en esta noche y recordamos que el concepto de lo que es una iglesia, recordemos que es una congregación de creyentes salvos primeramente. Pedro en ese momento estaba reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. Y en ese momento Cristo establece o aprovecha ese momento de confesión de Pedro, de lo que queda de Pedro. Él aprovecha para establecer lo que ustedes y yo conocemos como la iglesia. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y cuando dice sobre esta roca, él está hablando de la fe en Cristo Jesús. Lo que Pedro estaba haciendo anteriormente, que él reconoció a Cristo como Hijo de Dios, de la fe que tenía Pedro en cuanto a eso. Entonces Jesús dice: sobre esta roca, que es esta fe que Pedro tiene en el Hijo de Dios, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y recordemos que la iglesia parte de ahí, de la fe en Cristo Jesús, que un grupo de creyentes tiene. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, no prevalecerán contra ella. Entonces veamos que Cristo en ese momento estableció la iglesia. Él fundó la iglesia. ¿Y cuándo la fundó? La fundó durante su ministerio aquí en la tierra. Hay quienes enseñan, quienes manifiestan que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés. Sin embargo, debemos aclarar que en Pentecostés la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo de Dios. En aquel entonces, cuando Cristo estaba en su ministerio aquí en la tierra, no era necesario el poder del Espíritu Santo de Dios, porque el poder del Hijo de Dios estaba en ese momento con la iglesia. Pero una vez que Cristo asciende a los cielos, después de que Él murió, resucitó y ascendió, Dios envía al Consolador prometido, que es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, la iglesia recibe poder. Y si eso no queda claro, volvamos al versículo que leímos inicialmente, Mateo 18, del versículo 15 al 17, nos habla de cómo perdonar a un hermano. Y nos habla primeramente que vaya, están usted y él solos, vaya y hable con él. Y si no se solucionan los problemas, vaya a uno o dos, para que en boca de dos o más testigos esté la conversación. Y si el hermano sigue sin perdonar, entonces dice: vaya a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que anteriormente en el capítulo 16 ya había sido establecida por Cristo durante su ministerio aquí en la tierra. Después de haber entendido eso, entonces, por último, quiero que entendamos quiénes son los oficiales de la iglesia. Ya aprendimos qué es la iglesia, aprendimos quién la fundó y cuándo la fundó. Ahora, ¿quién dejó Cristo a quién dejó Cristo al frente de la iglesia? ¿Quiénes son esos oficiales que Dios a través de Jesucristo estableció? Primero veamos lo que nos enseña en Colosenses 1, versículo 18. Y este versículo y este punto lo hago nada más como aclaración,
para que usted y yo no tengamos duda en cuanto a esto. Colosenses 1:18 nos enseña, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí nos dice, y Él está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Cristo está arriba, primero está Dios, después está Cristo, y posterior a Cristo, Dios establece oficiales. Y veamos que en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla de uno de esos oficiales, que es el encomendado, el llamado por Dios para dirigir la iglesia, sujeto él a la voluntad de Cristo y Cristo sujeto a la voluntad del Padre. Y veamos que en Efesios 4, versículo 11, nos enseña que y Él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero yo quiero que ustedes y yo veamos algo en orden. Apóstoles son testigos presenciales de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Los apóstoles fueron los escogidos por Cristo Jesús, aquellos 12 que caminaron con Él, que presenciaron su muerte y su resurrección. Esos son apóstoles. Después de ellos no hay otro apóstol. La palabra de Dios no nos enseña eso. No hay fundamento en el cual podamos garantizar eso. Posteriormente nos habla de que a otros profetas, que fueron los que escribieron, los que instruyeron, los que mostraron la palabra de Dios antes de que ocurriesen los hechos. Posteriormente vemos que están los evangelistas, que son todos aquellos que predican el evangelio, que guían a las personas a Cristo Jesús, y a otros pastores, que fueron las personas a que Dios ha llamado para liderar la iglesia. El pastor es el hombre llamado por Dios para liderar la iglesia. Y si usted quiere saber más de eso, usted puede ir a 1 Timoteo capítulo 2, puede ir a Tito, y ahí usted puede aprender más acerca del ministerio de esos hombres, del llamado de esos hombres, los requisitos que Dios en su palabra establece para estos grandes hombres. Y posterior a el pastor, veamos que por necesidades que habían en la iglesia primitiva, se estableció los diáconos. Y veamos que en Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, Hechos 6, versículo 1 y 2 nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El objetivo, la tarea principal del pastor, el oficial establecido por Dios para guiar a la iglesia, el objetivo principal, la tarea principal de ese oficial dentro de la iglesia es velar por la grey de Dios, cuidar del rebaño de Dios, instruir, enseñar al rebaño de Dios. Sin embargo, dentro de todo sabemos que siempre van a haber ocupaciones, y en este momento en la iglesia primitiva podemos ver que los apóstoles estaban predicando, ellos estaban enseñando, pero había necesidades, diferentes necesidades, y había un grupo que se estaba quejando de que las necesidades de las viudas de su gremio no estaban siendo atendidas. Por consiguiente, esos apóstoles decidieron escoger hombres idóneos para colaborar en las otras ocupaciones de la iglesia, y esos son a quienes hoy usted y yo conocemos como los diáconos. La iglesia, hermano y hermana, amigo, es una institución establecida por Dios. Es una institución en la cual el nombre de Dios debe ser alabado y va a ser glorificado. Es una institución en la cual debe ser gobernada
por la ley, por los estatutos de Dios. Es una institución que debe de funcionar de acuerdo al plan de Dios, porque es una institución creada por Dios, no por hombres. Es una institución encargada de llevar las buenas nuevas de salvación. La iglesia, recordemos que somos usted y yo. Y no importa la circunstancia, no importa la persecución, no importa la prueba, no importa la lucha por la que la iglesia pueda estar atravesando. En luchas y en pruebas, la iglesia debe seguir caminando. Y usted debe recordar que usted es parte de esta iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de la iglesia aquí en Barrio Cristóbal Colón. La iglesia es el lugar donde venimos y compartimos nuestra fe. Es el lugar donde venimos y alabamos y glorificamos a un Dios 3 veces santo. La iglesia es nuestro hogar. Para terminar, quiero dejarle una tarea para que usted pueda hacer en casa, recordándole que las respuestas de esta tarea pueda mandármela igual, ya sea a mi número de teléfono o al correo de la iglesia. Haciendo un paréntesis, quiero felicitar y agradecer a los hermanos que enviaron sus tareas. Muchas gracias, ya fueron contestadas y ya fueron regresadas las calificaciones. Les agradecemos de verdad por haber sacado su tiempo y esto es de mucha bendición. La idea es que usted sea edificado en su hogar, no solamente espere el tiempo de culto, sino que pueda tener un tiempo con el Señor. Y las 3 preguntas para la tarea de esta semana es: primero, ¿es Dios la fuente de todas las organizaciones religiosas? Eso es una pregunta en la cual yo quiero que usted escudriñe y fundamente su respuesta. ¿Es Dios la fuente de todas las organizaciones religiosas? Segundo, ¿necesita una persona afiliarse a una iglesia para ser salva? Y tercero, una vez que la persona es salva, ¿qué debe hacer primero? Con una pregunta se entiende la otra. Así que le agradezco nuevamente por estar con nosotros y quiero pedirle, antes de terminar, que me acompañe en este momento en oración. Soberano Padre, te agradecemos por tu fidelidad, porque hasta aquí nos has guardado, nos has ayudado. Pedimos tu dirección y tu bendición sobre el resto de cosas que hagamos, sobre nuestras labores, los trabajos de nuestros hermanos y hermanas, que usted los guarde y les cuide, Señor. Pedimos por aquellos, Padre Santo, que están necesitados, que usted pueda suplir para sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Pase muy buenas noches.